Rosamund Hampton estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el té, que hacía rato que se había enfriado. El reloj marcaba las 12:30 de la noche y Silas aún no había regresado a casa. Era la tercera vez en una semana. Podría haberle llamado, pero algo le impedía hacerlo, tal vez el deseo de no volver a escuchar excusas poco convincentes o el miedo a la verdad. Su acogedora casa en el tranquilo barrio de Russellville, que antes parecía un refugio, ahora le resultaba opresiva por su vacío. Los altos techos reflejaban el eco de sus pasos cuando se levantó y vertió el té en el fregadero. Rosamund vio su reflejo en la ventana de la cocina. Ojeras, rostro demacrado, labios apretados. ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? 10 años atrás eran felices. Rosamund recordaba el día en que vio por primera vez a Silas Hartley en el laboratorio del hospital. Ella era entonces una interna que daba sus primeros pasos en la medicina forense, y él ya era un técnico de laboratorio experimentado con reputación de brillante especialista. Habrá que volver a hacer el análisis de sangre, le dijo entonces, devolviéndole los documentos. Hay un error en el etiquetado. Ella quedó impresionada por su atención y profesionalidad. Silas se mostraba seguro de sí mismo y, con una leve sonrisa, le explicaba los detalles del trabajo con las muestras, y Rosamund escuchaba cada una de sus palabras. Alto, con una barba bien recortada y unos atentos ojos grises, parecía la encarnación de lo que ella quería ser en su profesión: competente, respetado, indispensable. Su romance se desarrolló rápidamente. Silas la invitaba a cenar a pequeños y acogedores restaurantes donde le hablaba con entusiasmo de sus planes. Dentro de 5 años dirigiré mi propio laboratorio, le decía, y dentro de 10, abriremos una consulta privada. Ella creía cada palabra. Cuando Silas le pidió matrimonio 6 meses después de conocerse, Rosamund aceptó sin dudarlo. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de esperanzas y planes. Trabajaban en el mismo hospital, pero en departamentos diferentes. Rosamund se sumergió de lleno en sus estudios y su práctica. A menudo se quedaba hasta tarde, estudiaba revistas científicas y asistía a conferencias. Silas la apoyaba y estaba orgulloso de los éxitos de su esposa. «Mi chica llegará lejos», les decía con ternura a sus amigos. Los cambios comenzaron cuando Rosamund recibió su primer ascenso importante. La nombraron patóloga forense adjunta, lo que significaba no solo un nuevo puesto, sino también un aumento considerable de sueldo. Silas reaccionó de forma extraña. En lugar de alegría, esbozó una sonrisa forzada y se limitó a decir «Pihaine». Por la noche, cuando ella le propuso celebrar el acontecimiento, él alegó cansancio y se acostó temprano. Desde entonces, algo indescriptible cambió entre ellos. Silas empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, se volvió irritable y criticaba los hábitos domésticos de Rosamund. Le molestaba especialmente cuando sus compañeros de trabajo o conocidos se interesaban por la carrera de ella. ¿Vas a volver a presumir de tus muertos?, le preguntaba con sarcasmo cuando Rosamund empezaba a hablar de un caso complicado en el trabajo. Ella no entendía lo que estaba pasando y achacaba los cambios al estrés o a la crisis de la mediana edad. Intentaba dedicar más tiempo al hogar, hablar menos del trabajo y mostrar más interés por sus asuntos, pero Silas se alejaba cada vez más. Hace 5 años, Rosamund consiguió el puesto de forense y pasó a dirigir el departamento. Su sueldo ahora superaba con creces los ingresos de su marido. Silas seguía siendo técnico de laboratorio, y sus intentos por conseguir un ascenso no habían tenido éxito. La política, los contactos, lo deciden todo, se quejaba. Promocionan a jóvenes sin experiencia y pasan por alto a las personas con conocimientos reales. Rosamund le sugirió que hiciera cursos adicionales o que obtuviera una nueva especialidad, pero Silas lo tomó como una ofensa personal. ¿Crees que no estoy lo suficientemente cualificado?, le espetó. ¿Quizás tienes algún jefe conocido que me pueda colocar en un puesto cómodo?
Después de escenas como esa, solía salir de casa y volver tarde por la noche, oliendo a alcohol. Por la mañana, Silas fingía que no había pasado nada, y Rosamund no encontraba fuerzas para tener una conversación seria. Cada vez se preguntaba más a menudo si todavía quería a su marido. Los recuerdos del enamoramiento y la admiración se fueron desvaneciendo poco a poco, dando paso al cansancio y la decepción. Pero la costumbre, el miedo a la soledad y la esperanza de que aún se pudiera arreglar todo le impedían dar pasos decisivos. El otoño pasado, Rosamund notó que Silas empezaba a cuidar más su aspecto. Se compró una nueva colonia, renovó su guardarropa y se apuntó al gimnasio. En otra situación, ella se habría alegrado de esos cambios, pero su intuición le decía que no se trataba de un deseo de gustarle. Se hicieron más frecuentes las llamadas durante las cuales él se iba a otra habitación o salía a la calle. Los retrasos en el trabajo se convirtieron en la norma, no en la excepción. Una vez, al lavar su camisa, ella percibió un aroma desconocido de perfume. ¿Tienes una nueva asistente de laboratorio?, preguntó Rosamund durante la cena con la mayor naturalidad posible. Silas se tensó, pero rápidamente se recompuso. Sí, una becaria de la universidad. Inexperta, siempre se mete en medio, respondió sin mirarla a los ojos. Rosamund no siguió con el tema, pero algo se rompió en su interior. Conocía a su marido lo suficientemente bien como para saber que estaba mintiendo. Esa noche, sentada en el baño, se quedó mirando su reflejo en el espejo durante un buen rato. Tenía 37 años, pero parecía mayor de lo que era. El trabajo de forense le dejaba poco tiempo para sí misma. Madrugones, llamadas nocturnas, estrés. Su cabello castaño claro estaba salpicado de canas prematuras, que ni siquiera intentaba teñir, y le habían salido arrugas en el contorno de los ojos. Rosamund nunca había sido una belleza, pero antes eso no importaba. Silas la amaba por su inteligencia, su carácter y su lealtad, o eso le parecía a ella. Abrió el armario de los cosméticos, unos cuantos productos básicos que usaba de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que se compró algo nuevo? ¿Cuándo se dio el capricho de ir a un salón de belleza o a un spa? Todos sus bienes comunes, todos sus considerables ahorros se destinaban a la economía familiar, a la reforma de la casa, a las vacaciones que planeaban pero que siempre posponían. Quizás había llegado el momento de pensar en sí misma. La noticia de otro ascenso tomó a Rosamund por sorpresa. El médico jefe del hospital la llamó a su despacho y le comunicó que había sido nombrada subdirectora del Departamento de Medicina Forense. «Enhorabuena, doctora Hampton, se lo ha ganado», dijo el doctor Pearson, estrechándole la mano. «El puesto conlleva un aumento considerable del sueldo y nuevas responsabilidades. ¿Pasamos a los detalles?» Rosamund escuchaba sin dar crédito a sus oídos. Su salario anual ascendía ahora a $120,000, una cantidad con la que muchos en Russellville solo podían soñar. No se apresuró a compartir la noticia con su marido. En los últimos meses, Silas apenas había estado en casa y cuando aparecía estaba irritable y taciturno. Rosamund esperaba que este importante acontecimiento en su carrera profesional pudiera derretir un poco el hielo entre ellos. Por la noche, preparó una cena especial. Un filete, que a Silas le encantaba, abrió una botella de buen vino y encendió las velas. Él llegó tarde, pero Rosamund esperó pacientemente. «¿Qué se celebra?», preguntó Silas al ver la mesa puesta. «Tengo buenas noticias», sonrió ella. «Siéntate». Rosamund le contó lo del ascenso, tratando de no hacer hincapié en el sueldo, hablando más bien del reconocimiento profesional y las nuevas oportunidades. Silas escuchó en silencio, sin cambiar la expresión de su rostro. Cuando ella terminó, tomó un gran sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa. «Felicidades», dijo secamente. «Ahora te has convertido definitivamente en una gran jefa. Seguramente pronto dejarás de fijarte en gente como yo».
Silas, ¿qué estás diciendo? Rosamund estaba desconcertada por su reacción. Es nuestro éxito común. Podemos... Tu éxito, la interrumpió él. Tu carrera, tus logros, tu dinero. ¿Qué tengo yo que ver en esto? Somos una familia, dijo ella en voz baja. Todo lo que tengo es nuestro. Silas sonrió con amargura. Claro, la generosa Rosamund comparte con su marido fracasado. ¡Qué noble! Se levantó bruscamente de la mesa. No me esperes, tengo trabajo urgente. ¿A las 9 de la noche? Preguntó ella con desconfianza. No todo el mundo puede permitirse cenas a la luz de las velas. Algunos tienen que trabajar duro, dijo él dirigiéndose hacia la salida. La puerta se cerró detrás de él y Rosamund se quedó sola frente a la mesa festivamente decorada. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío y una extraña entumecimiento. Esa noche, Rosamund tomó una decisión. Encontraría la manera de descubrir la verdad, costara lo que costara. Si Silas realmente la estaba engañando, ella debía saberlo. Durante demasiado tiempo había ignorado las señales evidentes. Durante demasiado tiempo se había convencido a sí misma de que todo se arreglaría. Por la mañana, Rosamund se despertó con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Silas no había vuelto a casa. Por primera vez desde que se casaron, no había avisado ni llamado. No respondió a sus mensajes. Se preparó para ir al trabajo, moviéndose como en una nube. En el hospital, Rosamund se topó con él en el pasillo. Silas estaba pálido, con ojeras, aparentemente tampoco había dormido en toda la noche. ¿Podemos hablar?, le preguntó ella en voz baja. Ahora no, tengo unos análisis urgentes, respondió él, evitando su mirada. Hablaremos por la noche. Pero por la noche, Silas volvió a no volver a casa. Envió un breve mensaje. Me retrasaré. No me esperes. Rosamund se sentó en la sala de estar, mirando la pantalla del teléfono. 10 años de matrimonio, todos los planes y sueños. ¿Acaso todo esto terminaba así? No. Ella no podía simplemente rendirse. Si su marido le ocultaba algo, ella debía averiguar qué era. Encontró en sus contactos el número de Aidan Coulson, un detective privado cuyos servicios había utilizado el hospital en varias ocasiones en casos complicados. Rosamund dudó, pero finalmente pulsó el botón de llamada. La conversación fue breve y profesional. El detective la escuchó, le hizo algunas preguntas para aclarar detalles y aceptó encargarse del caso. Le informaré tan pronto como tenga algo concreto, dijo Coulson, pero debo advertirle, la verdad no siempre trae alivio. Estoy preparada para cualquier verdad, respondió Rosamund. La incertidumbre es peor. Al colgar el teléfono sintió una extraña tranquilidad. Pasara lo que pasara, ya no viviría en un mundo de autoengaño. Una vez terminadas las tareas pendientes, Rosamund subió a la azotea del hospital, un lugar al que le gustaba acudir en momentos de confusión emocional. Desde allí se divisaba todo Russellville, la pequeña ciudad que se había convertido en su hogar. El frío viento de octubre le agitaba el pelo, pero Rosamund no notaba ninguna molestia. Pensaba en cómo habían cambiado las cosas a lo largo de los años, en cómo sus sueños de una vida familiar feliz habían ido cediendo poco a poco el paso a sus ambiciones profesionales. Quizás ella también tenía la culpa. Quizás no había prestado suficiente atención a su marido, estaba demasiado absorta en el trabajo. Pero en el fondo, Rosamund sabía que ese no era el problema. Silas no podía aceptar que ella lo hubiera superado profesionalmente. Su ego se resentía cada vez que ella daba un paso adelante. En lugar de alegrarse por sus éxitos, los veía como una amenaza para su autoestima masculina. Cuando Rosamund regresó a casa, Silas aún no había vuelto. Subió al dormitorio, abrió el armario y sacó una caja con fotos familiares. Mientras revisaba las fotos, trataba de entender en qué momento todo había salido mal. Ahí estaban en la boda, jóvenes, enamorados, llenos de esperanzas.
Ahí estaban de vacaciones en la montaña 3 años después, con Silas mirándola todavía con ternura, y ahí estaban en sus últimas vacaciones juntos, 2 años atrás, con sonrisas forzadas y mirada distante. Rosamund suspiró y guardó las fotos. Fuera cual fuera su destino, debía ser fuerte. El detective pronto presentaría las pruebas y ella tendría que tomar una decisión. Pero algo le decía que la elección ya estaba hecha, solo tenía que encontrar el valor para admitirlo. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Silas. «No voy a pasar la noche fuera, hablamos por la mañana». Rosamund no respondió. Se acostó, pero no podía dormir. Por su cabeza daban vueltas fragmentos de recuerdos, planes, temores. ¿Quién era ella sin esa relación? ¿Qué quería realmente de la vida? ¿Y cómo reunir fuerzas para empezar de cero? El amanecer la encontró aún despierta. El nuevo día prometía respuestas para las que ella estaba casi preparada. La mañana era húmeda. Una llovizna golpeaba las ventanas, difuminando los contornos de las casas vecinas. Rosamund no había pegado ojo en toda la noche, pero sentía una extraña claridad mental. Se duchó, se peinó cuidadosamente y se puso un sobrio traje pantalón. Hoy era un día importante, su primera reunión oficial en su nuevo puesto. Silas no había vuelto. No había enviado ningún mensaje ni había llamado. Hace 10 años eso la habría inquietado, pero ahora solo había aumentado sus sospechas. En el hospital reinaba el ajetreo habitual de la mañana. Rosamund saludaba a sus colegas, respondía a las felicitaciones, pero sus pensamientos estaban lejos. En el ascensor, escuchaba involuntariamente las conversaciones, esperando captar alguna información sobre su marido. Pero nadie mencionaba a Silas. La reunión transcurrió sin incidentes. El doctor Pearson la presentó a sus nuevos compañeros de la dirección, le describió sus funciones y le pidió que compartiera sus planes. Rosamund habló con seguridad, sin titubeos, como si se hubiera separado de sus propias emociones. «Una presentación impresionante, doctora Hampton», comentó Pearson después de que todos se hubieran marchado. «No todo el mundo es capaz de formular sus ideas con tanta claridad después de una noche de insomnio». «¿Se nota tanto?». Ella sonrió débilmente. «Solo a alguien que tampoco haya dormido», respondió el director médico. «Si necesita ayuda, no solo profesional, mi despacho siempre está abierto». Rosamund asintió con gratitud. Pearson siempre se había comportado con ella como un padre, apoyando su crecimiento profesional. En otra situación, tal vez habría compartido con él sus problemas, pero ahora no le parecía apropiado. Después del almuerzo, Rosamund bajó al laboratorio donde trabajaba Silas. Tenía que entregarle los resultados de los análisis, un motivo formal para reunirse con él. No tenía intención de montar una escena, solo quería mirarle a los ojos y ver su reacción, pero él no estaba en el laboratorio. ¿Silas? Llamó por la mañana y dijo que no se encontraba bien, informó Doris, una anciana ayudante de laboratorio, mirando a Rosamund con curiosidad. ¿No lo sabías? Nos cruzamos, mintió ella. Me fui temprano. Dale los materiales, por favor. Al salir al pasillo, Rosamund se detuvo, tratando de ordenar sus pensamientos. Si Silas había llamado al trabajo, pero no a casa, eso significaba que no había pasado la noche en casa de sus amigos, como solía hacer a veces después de sus discusiones. Tenía otro lugar donde se sentía lo suficientemente cómodo. El teléfono vibró. Era un mensaje del detective Coulson. «Tengo información. ¿Nos vemos en la cafetería Blue Bird a las 3?» Rosamund confirmó la cita y volvió al trabajo. Tenía 2 autopsias y una consulta con la policía sobre un caso complicado. Sus obligaciones profesionales exigían toda su concentración, y por el momento logró dejar sus problemas personales en un segundo plano. Llegó al Blue Bird justo a la hora acordada. La cafetería estaba a un par de manzanas del hospital, pero los médicos rara vez la frecuentaban, ya que era demasiado cara para un almuerzo normal.
Coulson ya la estaba esperando en una mesa al fondo. Aidan Coulson daba la impresión de ser una persona de confianza, de estatura media, complexión robusta, mirada atenta y modales reservados. Nada que ver con los detectives de las películas, sin gabardina, barba de 3 días ni bromas cínicas. Doctora Hampton, se levantó para saludarla. Solo Rosamund, por favor. Ella le estrechó la mano que le tendía y se sentó frente a él. ¿Tiene noticias? Sí, y bastante rápido. Coulson sacó su tablet. Normalmente, este tipo de investigaciones llevan más tiempo, pero en su caso, digamos que su marido no es muy prudente. Abrió el archivo con las fotos. La primera, Silas entrando en un pequeño restaurante. La segunda, sentado a una mesa con una mujer joven, rubia, llamativa, con un maquillaje llamativo y un escote pronunciado. La tercera, besándose a través de la mesa, con la mano de él sobre la rodilla de ella. La cuarta, salen juntos, cogidos de la mano. La quinta, entran en un complejo residencial. Rosamund miraba las fotos con una extraña indiferencia, como si fueran fotogramas de una película que no tenía nada que ver con ella. Se llama Vanity Bristow, dijo Coulson. 27 años, secretaria en el departamento administrativo de su hospital. Según mis datos, su relación dura unos 6 meses. No la conozco, dijo Rosamund en voz baja. Nunca la he visto. No es de extrañar. La administración está en otra ala y, según mi informante, la señorita Bristow evita el departamento de patología, por razones obvias. Rosamund asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de las fotos. 6 meses. Todo ese tiempo había estado viviendo con un mentiroso, durmiendo en la misma cama con un hombre que la traicionaba cada vez que tenía oportunidad. Hay algo más, continuó Coulson. Creo que debería saberlo. Le mostró un archivo de audio. Una grabación del mismo restaurante. La calidad no es perfecta, pero se puede entender. Rosamund se puso los auriculares que le tendió el detective. No entiendo por qué tenemos que escondernos, dijo una voz femenina, aguda, con un ligero acento. Si no eres feliz en tu matrimonio, ¿por qué no te vas? No es tan sencillo, cariño, dijo la voz de Silas, un poco confusa, como si hubiera bebido. Ella depende completamente de mí, financieramente, emocionalmente. Ya sabes qué trabajo tiene, todo el día rodeada de cadáveres, sin perspectivas, sin posibilidades de crecimiento. Si no fuera por mis contactos, seguiría siendo una becaria. Y a mí me dijeron que tu mujer era una persona importante en patología. ¿Quién, Rose? Risas. Es solo apariencia. Sí, tiene un título rimbombante, pero en realidad solo ayuda a los verdaderos especialistas. Los jefes la mantienen por lástima. Y porque yo se lo pedí. Es incómodo despedir a la esposa del principal especialista en toxicología, ¿verdad? Por eso te quedas con ella. Por lástima. En parte. Y también porque es más cómodo. Ella se encarga de la casa, cocina, lava la ropa, y yo puedo centrarme en mi carrera. Y en ti, por supuesto. Rosamund se quitó los auriculares. Le temblaban ligeramente las manos, pero rápidamente se recompuso. Ya basta, dijo. Lo entiendo. Lo siento, dijo Coulson con sinceridad. Siempre espero que mis clientes se equivoquen en sus sospechas. En este caso, me gustaría equivocarme, dijo ella con una sonrisa amarga. Pero supongo que ahora tengo toda la información necesaria. Hay algo más, dijo el detective mostrándole otra foto. Esta es su conversación de ayer. Por sus labios se puede leer que él la invita al restaurante Moonlight este viernes. Por lo que parece, se está planeando algún evento especial. Rosamund se estremeció. Luz de Luna era el restaurante más caro de Russellville, un lugar para ocasiones especiales. Ella y Silas habían estado allí solo 2 veces, en su primer aniversario de boda y en el quinto.
Gracias por la información, señor Coulson, dijo ella sacando su chequera. ¿Cuánto le debo? El detective le dijo la cantidad y Rosamund extendió el cheque. Si necesita mi ayuda en el futuro, para el proceso de divorcio o cualquier otra cosa, no dude en ponerse en contacto conmigo, dijo él, guardando el cheque en el bolsillo. Lo tendré en cuenta. Ella se levantó, dispuesta a marcharse. Doctora Hampton, la llamó Coulson. Una cosa más. No sé qué piensa hacer a continuación, pero tenga cuidado. Las personas como su marido pueden volverse peligrosas cuando se les descubre. Silas no es propenso a la violencia, negó Rosamund con la cabeza. Físicamente, quizá no, pero hay otras formas de hacer daño. Ella asintió, aceptando la advertencia, y salió de la cafetería. El resto del día transcurrió como en una nube. Rosamund cumplió con sus obligaciones de forma mecánica, sin prestar apenas atención a las conversaciones de sus compañeros. Una sola idea le daba vueltas en la cabeza. Silas no solo la engañaba, sino que además mancillaba activamente su nombre, la presentaba como una fracasada que se aprovechaba de su éxito. Cuando volvió a casa, Silas ya estaba allí. Estaba sentado en la cocina, tomando café, como si nada hubiera pasado. «Hola», dijo con tono indiferente. «¿Cómo ha ido la reunión?» Rosamund lo miró, tratando de ver en ese hombre a quien una vez amó. No lo consiguió. «Normal», respondió ella, pasando de largo. «Estoy cansada, quiero darme un baño». «Por supuesto», asintió él. «Por cierto, este viernes he reservado mesa en el Moonlight. He pensado que deberíamos celebrar tu ascenso como es debido». Rosamund se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad iba a invitarla al mismo restaurante al que llevaba a su amante? «¿El viernes?», repitió ella. «¿A las 7? «A las 8», precisó Silas. «Tengo una reunión importante antes. Puede que se alargue». «Reunión», pensó Rosamund. Ni siquiera intenta ser ingenioso en sus mentiras. «De acuerdo», se obligó a sonreír. «Estaré lista a las 8». En el baño, Rosamund cerró la puerta con llave y abrió el grifo para ahogar los sonidos. Solo entonces se permitió dar rienda suelta a sus emociones. La ira, el resentimiento, la humillación, todo se mezcló en un nudo en su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no emitía ningún sonido. 10 años, 10 años de vida con un hombre que, al parecer, la despreciaba, la consideraba un estorbo y la utilizaba como tapadera para sus aventuras. Recordó los raros momentos de intimidad que aún habían tenido en los últimos meses. ¿La tocaba pensando en otra? ¿Comparaba? Sentía lástima. Rosamund apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. No, ella no sería una víctima. No permitiría que él siguiera humillándola. Al salir del baño, descubrió que Silas se había ido y había dejado una nota diciendo que tenía una llamada urgente del trabajo. Otra mentira, pensó Rosamund, arrugando el papel. Subió al dormitorio y se sentó frente al tocador. En el espejo se reflejaba una mujer cansada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Pero en lo más profundo de esos ojos apareció una nueva chispa, la determinación. Rosamund abrió el cajón y sacó la tarjeta de visita de una abogada que guardaba por si acaso. Vera Adams se especializaba en procesos de divorcio y tenía fama de ser una abogada dura, pero justa. Rosamund marcó el número y concertó una consulta para el día siguiente. Luego llamó al banco para averiguar el estado de sus cuentas conjuntas. Como sospechaba, Silas ya había retirado una suma considerable, aparentemente preparándose para una nueva vida. Menos mal que ella siempre había sido previsora y tenía una cuenta separada que su marido desconocía. Allí guardaba sus ahorros personales, no muchos, pero suficientes para empezar de cero. Una vez resueltas las cuestiones financieras, Rosamund abrió el portátil y empezó a hacer una lista. Punto 1. Reunirse con el abogado. Punto 2.
Buscar una nueva vivienda. Punto tercero. Se detuvo, pensativa. ¿Qué hacer con el viernes? Silas claramente tenía algo en mente, y difícilmente se trataría de una simple cena romántica. Quizás quería humillarla públicamente, o tenderle una trampa, o un pensamiento repentino la hizo estremecerse. ¿Y si no solo planeaba cenar con ambas en un restaurante, sino literalmente en la misma mesa? ¿Y si se trataba de una prueba perversa, o una forma de demostrarle a su amante lo patética que era su esposa? Rosamund cerró los ojos, tratando de calmarse. No, ni siquiera Silas se atrevería a hacer algo así. Sería demasiado cruel, demasiado obvio. Y, sin embargo, su mirada se posó en el folleto publicitario de una boutique de lujo que había recibido recientemente por correo. La elegante mujer de la portada irradiaba confianza y fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que ella se sintió así? ¿Cuándo había podido entrar en una habitación sabiendo que todas las miradas se posarían en ella, no por lástima, sino por admiración? Un plan comenzó a tomar forma en su mente. Si Silas quería humillarla, ella no se lo permitiría. Si quería demostrarle a su amante lo fracasada que era, pues bien, le daría una sorpresa. Rosamund cogió con determinación el teléfono y llamó al salón de belleza que le había recomendado una compañera. «Buenas tardes», dijo. «Necesito un cambio radical. Corte, tinte y maquillaje. Para este viernes, si es posible». La siguiente llamada fue a la boutique del anuncio. «Hola, me interesa una consulta con un estilista», dijo Rosamund con seguridad, como si lo hiciera todos los días. «Necesito un vestido de noche, algo que cause impresión». Al terminar la conversación, sintió una oleada de energía. Por primera vez en mucho tiempo, actuaba en lugar de reaccionar. Tomaba decisiones en lugar de dejarse llevar por la corriente. Al día siguiente, Rosamund se reunió con su abogada. Vera Adams, una elegante mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, escuchó atentamente su historia. «Es una situación desagradable, pero bastante típica», dijo Vera tomando notas. «Es bueno que tenga pruebas de la infidelidad y una cuenta separada. Eso simplificará el procedimiento de divorcio. Quiero que todo se resuelva lo más rápido y tranquilamente posible», precisó Rosamund. «No necesito el dinero de Silas ni sus propiedades, solo quiero una ruptura limpia». «Es un enfoque sensato», asintió la abogada. «Pero, ¿qué pasa con la casa común? Está a nombre de ambos, ¿verdad?» «Sí, pero estoy dispuesta a vender mi parte a Silas o a un tercero. No quiero vivir allí». «Bien». Vera tomó otra nota. «Prepararé los documentos. ¿Cuándo piensa entregarlos?» Rosamund se lo pensó un segundo. «El viernes», dijo con firmeza, «en el restaurante Moonlight». Vera arqueó las cejas, pero no dijo nada. No era la primera clienta que decidía poner fin a su matrimonio con un gesto espectacular. Después de reunirse con el abogado, Rosamund llamó al Dr. Pearson y se tomó unos días libres hasta el lunes, alegando circunstancias personales. El director médico no le hizo preguntas, solo le deseó suerte con sus dificultades y que volviera descansada. «Se merece un respiro, doctora Hampton», le dijo. «Cuídese». Rosamund sonrió. Cuidarse. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se cuidó a sí misma, en lugar de preocuparse por el trabajo, la casa, los pacientes y su marido? Era hora de cambiar eso. El resto de la semana transcurrió entre ajetreos. Rosamund fue a un salón de belleza, donde su cabello pasó de ser un aburrido rubio a un lujoso tono castaño con suaves reflejos. El nuevo corte, que resaltaba sus pómulos, hacía que su rostro fuera más expresivo. La esteticista le enseñó algunos trucos de maquillaje que la rejuvenecían y refrescaban al instante. En la boutique, el estilista la ayudó a elegir un vestido de noche de un profundo color esmeralda, elegante, con sutiles detalles plateados. Le quedaba perfecto a su esbelta figura, resaltando sus virtudes y ocultando sus defectos. «Serás la estrella de la noche»,
dijo la dependienta con una sonrisa mientras Rosamund se miraba en el espejo. En la joyería eligió unos pendientes con esmeraldas, caros, pero podía permitírselo. Por primera vez en su vida, Rosamund gastaba dinero exclusivamente en sí misma, y eso era liberador. A Silas apenas lo había visto esos días. Llegaba tarde y se marchaba temprano, como si quisiera evitar encontrarse con ella. Bueno, eso haría que el efecto del viernes fuera aún más fuerte. El viernes por la tarde, Vera Adams le entregó una carpeta con los documentos del divorcio. Todo estaba listo, solo faltaba firmar. Rosamund la guardó en su nuevo bolso de mano de diseño, que complementaba perfectamente su atuendo. A las 7 de la tarde estaba completamente lista. El vestido le quedaba impecable, el maquillaje resaltaba su belleza natural y el nuevo peinado le daba frescura y elegancia. En el espejo se reflejaba una mujer segura de sí misma, lista para una nueva etapa en su vida. En el último momento, Rosamund decidió llamar al doctor Pearson. Se le había ocurrido una idea que haría que esa noche fuera aún más memorable. «Necesito un pequeño favor», le dijo cuando el médico jefe respondió. «¿Está libre hoy?» Rosamund llegó al restaurante Luz de Luna a las 8 en punto. El portero la ayudó a salir del taxi y le abrió la puerta con respeto. Respiró hondo, enderezó los hombros y entró, preparada para el último acto de este triste drama. Luna estaba considerado, con razón, el mejor restaurante de Russellville. Techos altos, lámparas de cristal, paredes revestidas de seda color marfil, luz tenue, música en directo. El violín y el violonchelo en la esquina creaban una atmósfera de exquisito lujo. El maître, un hombre mayor de porte impecable, recibió a Rosamund con profesional cortesía. «Bienvenida a Moonlight, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Una mesa a nombre de Hartley», dijo ella, quitándose el pañuelo de seda. La mirada del maître se detuvo por un momento en su vestido esmeralda, sus pendientes y su nuevo peinado. En sus ojos se reflejó aprobación. «Por supuesto, señora. Permítame acompañarla». La condujo entre mesas cubiertas de porcelana y plata, pasando junto a otros comensales, en su mayoría parejas acomodadas de mediana edad o gente de negocios que negociaba durante la cena. Varios hombres la siguieron con la mirada. Rosamund sintió una oleada de confianza, la primera en mucho tiempo, y entonces los vio. Silas y Vanity estaban sentados en una mesa esquinera parcialmente oculta por un biombo decorativo. El lugar perfecto para una conversación íntima o para la humillante escena que su marido tenía planeada. Silas llevaba un traje nuevo, azul oscuro, con corbata de seda. Llevaba el pelo peinado con gel y la barba bien recortada. Parecía más joven que sus 42 años y habría resultado atractivo si no fuera por la fría calculadora mirada que Rosamund ahora veía claramente. Vanity hacía honor a su nombre, vanidad. Una llamativa rubia con maquillaje brillante, un vestido rojo ajustado con un escote pronunciado. En el cuello, un collar de oro macizo, evidentemente caro. Un regalo de Silas, pensó Rosamund. La chica era hermosa, con esa belleza llamativa y provocativa que atrae la atención, pero que cansa rápidamente. No se dieron cuenta de su llegada, absortos en su conversación. Vanity acariciaba juguetonamente la mano de Silas, quien se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ella se echó la cabeza hacia atrás y soltó una risita. El maître carraspeó. «Monsieur Hartley, su invitada ha llegado». Silas se enderezó bruscamente y se giró. Su rostro reflejó una gama de emociones, desde irritación hasta confusión, cuando vio a Rosamund. Su mirada se deslizó por su vestido, su peinado, su maquillaje. En sus ojos se reflejó algo parecido al miedo. «¿Rose?» Se detuvo. «Has llegado temprano. Justo a las 8, como habíamos acordado», respondió ella con calma, acercándose a la mesa. «¿No me vas a presentar a tu acompañante?»
Vanity se quedó paralizada con la copa en la mano, mirando desconcertada de Silas a Rosamund y viceversa. Sus labios, pintados de un color vivo, se entreabrieron por la sorpresa. Ella es... Silas pensó frenéticamente qué decir. Ella es mi compañera de trabajo, Vanity. Estábamos discutiendo asuntos de trabajo antes de cenar. ¿Colega? Rosamund arqueó una ceja. Qué interesante. Vanity, ¿verdad? Un nombre poco común. Mis padres eran hippies, dijo la chica con una sonrisa nerviosa. ¿Y tú? Rosamund Hampton. Ella mencionó deliberadamente su apellido de soltera al notar cómo se estremecía Silas. La esposa de su colega. ¿Esposa? Vanity palideció a pesar del colorete. Sus ojos, de un azul intenso, se agrandaron por la sorpresa. Pero... Querida, siéntate, la interrumpió rápidamente Silas acercándole una silla. Vanity estaba a punto de irse. Tiene una cita. No, que se quede, sonrió Rosamund, sentándose. Rara vez veo a los colegas de mi marido. Además, espero a otro invitado. Espero que no te importe, querido. He conocido al doctor Pearson y ha aceptado unirse a nosotros. ¿No es maravilloso? Silas palideció. El doctor Pearson, director médico del hospital, sabía perfectamente quién era Rosamund y qué cargo ocupaba. ¿Pearson? Repitió con voz apagada. Pero esta iba a ser nuestra velada. Oh, pensé que, ya que celebramos mi ascenso, sería apropiado invitar a la persona que lo hizo posible. Sonrió amablemente, disfrutando de la confusión de su marido. Vanity, tú trabajas en la administración, ¿no? Seguro que conoces al doctor Pearson. Sí, claro, asintió nerviosamente la joven. Él inspira respeto. Y miedo, añadió Rosamund, especialmente cuando no está satisfecho con el trabajo del personal. Pero conmigo siempre se ha comportado con paternal preocupación. Dice que le recuerdo a su hija. Hablaba con deliberada soltura y naturalidad, como si no notara la tensión que se había apoderado de la mesa. Silas permanecía sentado con una sonrisa congelada, claramente barajando en su cabeza diferentes opciones para salvar la situación. Vanity jugueteaba con el mantel, sin saber dónde poner la mirada. «Señor Hartley, me alegro de encontrarle», se oyó una voz grave. El doctor Pearson, un hombre alto y canoso de unos 60 años, se acercó a su mesa. Su tono era impecablemente cortés, pero en sus ojos se leía el desaprobación. «Señorita Bristow, no esperaba verle aquí». «Buenas tardes, doctor Pearson», balbuceó Vanity sonrojándose intensamente. «Edward, me alegro mucho de que hayas podido venir». Rosamund se levantó permitiendo que el director médico le besara la mano. «Permítame presentarle a mi marido, Silas, aunque, por supuesto, ya se conocen por el trabajo». «Por supuesto», asintió Pearson con frialdad. «El señor Hartley trabaja en nuestro laboratorio. ¿Cuánto tiempo ya? ¿12 años?» 14, dijo Silas entre dientes, levantándose para estrecharle la mano. «Y sigue siendo el ayudante de laboratorio más joven, ¿verdad?» Pearson aceptó el apretón de manos, pero sin entusiasmo. Una estabilidad asombrosa. Rosamund apenas pudo contener una sonrisa al ver cómo el rostro de Silas se contraía por la humillación. Ahora él sentía lo que había planeado hacerla sentir a ella. «A diferencia de nuestra Rosamund», continuó Pearson, sentándose a su lado, «la carrera más meteórica que he visto en los últimos años, de becaria a subdirectora de departamento en solo 10 años, un talento excepcional». Vanity se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «¿Subdirectora?», repitió mirando a Silas. «Pero tú dijiste...» «¿Qué dijo exactamente mi marido?», preguntó Rosamund con interés. La chica se quedó callada, sin atreverse a continuar. Rosamund vio el pánico en sus ojos. Vanity empezaba a comprender que Silas también le había mentido a ella. «Silas siempre habla con mucha modestia de mis logros», dijo Rosamund con una sonrisa. «Prefiere no alardear de los éxitos de su esposa».
¿Verdad, querido? Silas intentó esbozar una sonrisa, pero lo que salió fue más bien una mueca. Por supuesto, logró decir. Te mereces cada ascenso, Rose. Totalmente de acuerdo, asintió Pearson. Y, por cierto, hablando de ascensos, Rosamund, quería hablar contigo sobre la posibilidad de participar en una conferencia internacional el mes que viene. Tu trabajo en la identificación de toxinas raras ha impresionado a nuestros colegas europeos. Vanity parecía cada vez más confundida y herida. Era evidente que estaba tratando de comparar lo que acababa de oír con lo que le había contado Silas. Lo siento, dijo finalmente levantándose. Creo que me voy. Tengo otros planes. Pero aún no hemos pedido la cena, objetó Silas agarrándola de la mano. Vanity, por favor, suéltame. Ella le arrancó la mano. Necesito respirar. Se dirigió apresuradamente hacia la salida, casi tropezando con sus tacones altos. Silas la miró con expresión de desesperación. ¿No vas a correr tras ella?, preguntó Rosamund bebiendo de su vaso de agua. Parece molesta. Yo... Silas titubeó, apartando la mirada de ella y dirigiéndola hacia la puerta. Rose, no es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Silas? Su voz se mantuvo tranquila, pero sus ojos se enfriaron. ¿Que has invitado a tu amante y a tu esposa al mismo restaurante la misma noche? ¿Que le has mentido sobre mí presentándome como una fracasada que vive a tu costa? ¿Que has planeado alguna escena desagradable para humillarme delante de ella? ¿Me has estado siguiendo? Silas palideció. No, querido. Simplemente estabas tan seguro de tu impunidad que dejaste de ser cauteloso. El doctor Pearson carraspeó discretamente. ¿Quizás debería dejarlos para que hablen en privado? No, Edward, quédate. Rosamund le puso la mano en el antebrazo. No llevará mucho tiempo. Sacó una carpeta de su bolso y la puso delante de Silas. ¿Qué es eso?, preguntó él sin abrirla. Los papeles del divorcio, respondió Rosamund con calma. Ya está todo preparado, solo tienes que firmarlos. Silas miró la carpeta como si fuera a morderle. Luego miró a Rosamund y en sus ojos brilló algo parecido a la admiración. Lo has planeado todo, dijo. El vestido, Pearson, los documentos. Sabías que estaría aquí con Vanity. Por supuesto, asintió ella. No soy idiota, Silas, aunque tú creas que lo soy. Yo nunca... No mientas. Su voz se volvió más dura. He oído lo que dices de mí a mis espaldas, sobre mi trabajo, sobre mis habilidades, sobre que supuestamente dependo de ti económicamente. Silas bajó la cabeza, reconociendo su derrota. Pearson observó la escena con una expresión de discreta aprobación. Bueno, creo que realmente es mejor que os deje solos, dijo, levantándose. Rosamund, te espero el lunes, y recuerda mi propuesta sobre la conferencia. Asintió brevemente a Silas y se retiró, dejando a la pareja a solas. Rosamund esperó a que el médico jefe desapareciera de su vista y se volvió hacia su marido. ¿Sabes qué es lo más triste?, preguntó ella. Podría perdonar la infidelidad, incluso podría entender tu resentimiento por mi ascenso profesional, pero no puedo perdonar la mentira y la traición. No solo me has engañado, sino que has mancillado mi nombre, me has hecho quedar como una fracasada que se aprovecha de tus logros. Silas guardó silencio, evitando su mirada. Mi pregunta es, ¿por qué?, continuó Rosamund. ¿Por qué permanecer en un matrimonio que hace tiempo que dejó de hacerte feliz? ¿Por qué aguantar a tu lado a una mujer a la que, evidentemente, desprecias? No te desprecio, logró decir él por fin. Es solo que tú ascendiste tan rápido en tu carrera y yo me quedé estancado. Fue humillante. Y en lugar de trabajar en ti mismo, decidiste humillarme. No estoy orgulloso de ello. Silas levantó la vista. Pero tienes que entenderlo. ¿Qué hombre sería feliz si su mujer ganara 4 veces más que él? Un hombre seguro de sí mismo, respondió Rosamund. Uno que vea el éxito de su pareja no como una amenaza para su ego,
sino como un motivo de orgullo. Silas esbozó una sonrisa amarga. Es fácil hablar cuando estás en la cima, pero ¿qué se siente estar siempre a la sombra? Tú mismo te has metido en esa sombra, Silas. Rosamund negó con la cabeza. Te ofrecí cursos, formación adicional, nuevas oportunidades. Tú te negaste, prefiriendo quejarte de la injusticia del sistema. Él guardó silencio, sabiendo que ella tenía razón. Y por cierto, añadió Rosamund, inclinándose hacia él, Hartley no es tu apellido, es el de mi abuela materna. Lo adoptaste cuando nos casamos porque te parecía más presentable que el tuyo. Así que, técnicamente, incluso tu apellido es parte de mi herencia, y no al revés. Fue el golpe definitivo. Silas se quedó sentado, como aturdido, consciente de la magnitud de su derrota. Rosamund se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo no malicia, sino una extraña vacuidad. 10 años de vida en común, y así es como había terminado todo, con amargas verdades en un restaurante caro. El camarero se acercó a su mesa, dispuesto a tomar nota, pero, al percibir el ambiente, se retiró discretamente. Rosamund miró el reloj. «Tienes 2 opciones», dijo ella. «Firmar los documentos ahora y nos separaremos de forma amistosa, o rechazar, y entonces presentaré una demanda con pruebas de tu infidelidad, tus mentiras y tus intentos de desacreditar mi reputación profesional. ¿Qué eliges?». Silas se quedó callado un momento y luego abrió la carpeta. Los documentos estaban redactados de forma justa. Él se quedaba con la casa y las cuentas personales, y los bienes se dividían según la ley. Rosamund no exigía pensión alimenticia ni compensación alguna. «¿Tienes un bolígrafo?», preguntó él con cansancio. Ella le tendió en silencio una pluma estilográfica, un regalo de sus compañeros por su último ascenso. Silas resopló, apreciando la ironía, y firmó todas las páginas necesarias. «¿Eso es todo?», preguntó, devolviendo la carpeta. «10 años y se acaba así, sin más». «No hay nada sencillo en esto», respondió Rosamund en voz baja, guardando los documentos en su bolso. «Lamento que haya terminado así, Silas. De verdad lo lamento». Él la miró atentamente, como si la viera por primera vez. «Has cambiado», dijo. «No es solo el vestido o el peinado. Hay algo en ti que ha cambiado». «He dejado de temer tu desaprobación», respondió ella con sencillez. «He dejado de adaptarme a tus expectativas. He vuelto a ser yo misma». Silas asintió, aceptándolo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Con la casa, las cosas...». «Ya he alquilado un apartamento», dijo Rosamund. «Mañana recogeré mis cosas personales. El resto puedes quedártelo o venderlo, me da igual». «¿Tanta generosidad?». «No es generosidad», negó con la cabeza. «Solo es comprender que las cosas son solo cosas. Compro libertad, no me aferro al pasado». En ese momento, Vanity entró literalmente corriendo en el restaurante. Tenía los ojos rojos por las lágrimas y el maquillaje corrido. Se detuvo junto a su mesa, respirando con dificultad. «Me has mentido», dijo, mirando a Silas. «Me has mentido todo este tiempo, sobre tu trabajo, sobre el dinero, sobre tu esposa. ¿Quién eres tú realmente?». Varios clientes giraron la cabeza hacia ellos. El maître se acercó a ellos con aire preocupado, pero Rosamund lo detuvo con un gesto. «Vanity, por favor, no montes una escena», pidió Silas mirando a su alrededor. «Salgamos, hablemos». «No», exclamó la chica. «Quiero saber la verdad, aquí y ahora. Dijiste que dirigías un departamento, que tenías un sueldo alto, que tu esposa es una fracasada que solo conserva su puesto gracias a tus contactos, y resulta que es todo lo contrario». Se volvió hacia Rosamund, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de ira y admiración. «Seguramente me odias», dijo Vanity. «No», respondió Rosamund con calma. «Eres tan víctima de sus mentiras como yo. La única diferencia es que yo he perdido 10 años y tú solo 6 meses». Silas se levantó de un salto para intentar calmar a su amante, pero ella lo empujó. «No me toques»,
gritó ella. Pensaba que teníamos un futuro juntos. Pensaba que te divorciarías de tu mujer y que empezaríamos una nueva vida. Pero tú solo me has utilizado. Vanity, te lo ruego, suplicó Silas. Pero la chica ya se había dado la vuelta y salió rápidamente del restaurante, secándose las lágrimas mientras caminaba. Silas la miró impotente y luego se dejó caer lentamente en una silla. Enhorabuena, dijo con amargura. No solo has destruido nuestro matrimonio, sino también mi relación con Vanity. Tu mentira la ha arruinado, respondió Rosamund con calma, levantándose. No eches la culpa a los demás, Silas. Siempre ha sido tu problema. Dejó sobre la mesa varios billetes, suficientes para pagar la cuenta del vino que ni siquiera habían bebido. Adiós, Silas, dijo. Espero que encuentres lo que buscas. Rosamund se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de los clientes sobre ella. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esas miradas no le causaban incomodidad. Caminaba con la cabeza bien alta, cada paso más seguro que el anterior. En la puerta, el maître la alcanzó. «Señora, se ha olvidado el pañuelo», dijo, tendiéndole la prenda de seda. «Gracias», sonrió ella, cogiéndolo. «Si me permite», añadió el maître en voz baja, «ha hecho lo correcto. Llevo 15 años trabajando aquí y he visto muchas escenas, pero pocas tan merecidas como esta». Rosamund asintió con gratitud y salió a la calle. El aire fresco de octubre le refrescó el rostro. Respiró hondo y sintió cómo el peso de los últimos años se le quitaba de encima. Le esperaba la incertidumbre, pero ya no le daba miedo. El taxi se detuvo en la acera. Rosamund dio la dirección de su nuevo apartamento y se recostó en el asiento, mirando por la ventana las calles de Russellville que pasaban ante sus ojos. En algún lugar, en un restaurante caro, había quedado su pasado. Ahora era el momento de seguir adelante. Los primeros rayos del sol de octubre sorprendieron a Rosamund tomando su café matutino en su nuevo apartamento. Pequeño pero acogedor, estaba situado en un moderno complejo en el extremo este de Russellville, lo suficientemente lejos de la casa que compartía con Silas como para empezar de cero. Muebles minimalistas, paredes claras, grandes ventanas con vistas al parque. El lugar perfecto para un refugio temporal. Rosamund dio un sorbo a su café y sonrió al pensar en ello. La noche anterior todavía le parecía surrealista, como si lo hubiera visto todo desde fuera. La tranquilidad con la que había enfrentado las mentiras de su marido la sorprendió incluso a ella misma. ¿De dónde había sacado esa fuerza interior? El teléfono vibró. Era un mensaje de su abogada. Vera Adams confirmaba la recepción de los documentos firmados y le informaba de que el proceso de divorcio se había iniciado oficialmente. ¿Todo ha ido bien?, preguntaba al final. Demasiado bien, pensó Rosamund, como si se hubiera derrumbado la presa que llevaba años intentando contener. Tenía pensado pasar hoy por su antigua casa para recoger las cosas personales que le quedaban. Lo más necesario, ropa, documentos, algunas baratijas con valor sentimental, lo había traído antes de la cena de ayer. Pero quedaban libros, algunos aparatos electrónicos, regalos de sus padres que valía la pena conservar. Silas debía estar en el trabajo, lo que significaba que podía evitar un encuentro incómodo. Después de lo de ayer, no quería verle la cara. No por enfado o resentimiento, eso ya había desaparecido. Más bien por la extraña sensación de vacío que había experimentado al mirar a los ojos al hombre al que una vez amó y al que ahora apenas reconocía. Rosamund se terminó el café, se preparó y salió a la calle. El día prometía ser claro y fresco, el tiempo ideal para nuevos comienzos. Decidió ir andando hasta la parada de taxis, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad. Por el camino, sus pensamientos volvieron a la escena del restaurante. La expresión de Silas cuando la vio con su nuevo look, sorpresa, incomprensión y algo más. ¿Admiración? ¿Pena? No importaba.
Lo importante era que por fin había podido verlo tal como era, un hombre mezquino, mentiroso e inseguro que prefería engañar a los demás antes que reconocer sus propios defectos. Y Vanity. Rosamund no podía evitar sentir lástima por la chica. Sí, se había involucrado con un hombre casado, pero Silas, evidentemente, la había alimentado con cuentos de hadas sobre un matrimonio infeliz y una pronta libertad. ¿Cuántas veces le había prometido divorciarse? ¿Cuántas veces había justificado el retraso diciendo que su esposa era emocionalmente inestable o dependía económicamente de él? El taxi la llevó a la casa donde ella y Silas habían vivido durante los últimos 8 años. 2 pisos, con un jardín bien cuidado y una terraza, el sueño de la clase media, la encarnación de la estabilidad estadounidense. Rosamund sonrió con tristeza al recordar cómo habían elegido esa casa, planeado la reforma y discutido dónde colocar el árbol de Navidad. La llave giró en la cerradura con la facilidad habitual. Rosamund entró y se quedó paralizada. Era evidente que había alguien en la casa. Desde la cocina le llegaban voces apagadas. Caminó con cuidado por el pasillo, tratando de no hacer ruido. «No puedo creer que me hayas estado mintiendo todo este tiempo», dijo una voz femenina, temblorosa por los sollozos contenidos. Vanity. Dijiste que era una fracasada que solo conservaba su miserable puesto gracias a tus contactos. Cariño, te lo explicaré todo, dijo la voz de Silas, suplicante, aduladora. Sí, exageré un poco algunos detalles. ¿Exagerado?, exclamó indignada. Dijiste que ganabas 80,000 al año, y su sueldo es de 25,000. He comprobado los datos en el sistema, Silas. Gana 4 veces más que tú. Rosamund se quedó paralizada junto a la pared, sin saber si debía revelar su presencia. La curiosidad pudo más. Quería oír lo que Silas diría en su defensa. ¿Cómo sabes cuál es su sueldo? La voz de Silas se tensó. Es información confidencial. Trabajo en administración, idiota, exclamó Vanity. Veo todas las nóminas. ¿Y sabes qué más he visto? Tu evaluación en tu expediente personal. No es lo suficientemente proactivo. No aspira al crecimiento profesional. Tiene problemas para subordinarse a mujeres jefas. ¿Y este es el hombre que me hablaba de sus contactos en la dirección? Se produjo una pausa. Rosamund casi podía sentir físicamente cómo Silas intentaba frenéticamente encontrar una excusa. Vanity, escucha, dijo finalmente. Sí, exageré algunos hechos, pero lo hice para impresionarte. Eres tan guapa, tan brillante. Tenía miedo de no interesarte si te contaba la verdad. Y la verdad es que eres un técnico de laboratorio con un sueldo mediocre, casado con una mujer exitosa a la que envidias. La voz de Vanity se volvió más fría. Y en lugar de estar orgulloso de sus logros, intentaste menospreciarla ante los demás. No es tan sencillo, objetó Silas. No te imaginas lo que es vivir con una persona que siempre tiene éxito, mientras tú te quedas estancado. Cada ascenso que ella conseguía me recordaba mis fracasos. Y en lugar de esforzarte por mejorar, preferiste engañarla y mentirme, resumió Vanity. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Si me hubieras contado honestamente tu situación, habría seguido saliendo contigo. Me gustabas tú, no tu puesto ni tu sueldo. Pero ahora veo que tu verdadero yo es un mentiroso y un cobarde. Rosamund oyó el ruido de una silla al apartarse y unos pasos. Era hora de anunciar su presencia. Dio unos pasos atrás y luego abrió y cerró la puerta de entrada con fuerza. «¿Silas?», llamó, como si acabara de entrar. «No esperaba encontrarte en casa». Se hizo el silencio, luego se oyeron pasos apresurados. Silas apareció en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, evidentemente sin haber dormido en toda la noche. «Rose», titubeó, «pensaba que vendrías más tarde». «Han cambiado mis planes», respondió ella con calma. «No quería molestar, solo recoger el resto de mis cosas». Vanity salió de la cocina.
Sin el maquillaje y el vestido elegante de ayer, parecía más joven y vulnerable. En sus ojos se reflejaban lágrimas y algo parecido a la vergüenza. «Doctor Hampton», dijo en voz baja, «yo lo siento». «Vanity», asintió Rosamund. «No tienes por qué disculparte. Las dos hemos sido víctimas de la mentira de otra persona». La joven asintió, agradecida por la ausencia de reproches. «Me voy», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «No tenemos nada más que hablar». «Vanity, espera». Silas dio un paso hacia ella, pero ella lo detuvo con un gesto. «No, Silas, se acabó. No eres quien decías ser, y no quiero tener nada que ver contigo». Echó una última mirada a Rosamund, una mezcla de respeto y compasión, y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Silas se quedó en medio del pasillo, con los hombros caídos, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. «¿Contenta?», preguntó, mirando a su exmujer. «No solo has destruido nuestro matrimonio, sino también mi relación con Vanity». «¿Yo?». Rosamund negó con la cabeza. «Tus mentiras lo han arruinado todo, Silas. Yo solo dejé de apoyarlas». Él no respondió, simplemente se alejó hacia la pared y se apoyó en ella, como si las piernas no le sostuvieran. «He venido a recoger mis cosas», dijo Rosamund. «Libros, fotos de mis padres, algunos aparatos electrónicos. No tardaré mucho». «Llévate todo lo que quieras», respondió él con indiferencia. «No me importa». Rosamund comenzó a recoger sus cosas. Trabajaba metódicamente, sin sentir ningún sentimentalismo por los objetos que antes consideraba importantes. Libros, documentos, algunas joyas. Todo cabía en 2 bolsas grandes. Al pasar por el dormitorio, se detuvo un segundo, recordando lo feliz que había sido allí en otro tiempo. Ahora, esa habitación le parecía ajena, como si fuera de otra vida. Silas estaba sentado en la cocina cuando ella terminó. Delante de él había una taza de café frío que ni siquiera había intentado beber. «He terminado», dijo Rosamund. «Dejaré las llaves en la mesita junto a la puerta». Él levantó la vista, con una mezcla de ira y desesperación en los ojos. «¿Sabes qué es lo más doloroso?», preguntó Silas. «Que ni siquiera intentaste salvar nuestro matrimonio. Simplemente tiraste 10 años a la basura, como si fueran un periódico viejo». Rosamund dejó lentamente las bolsas en el suelo. «¿Que no intenté salvarlo?», repitió ella. «Lo he intentado durante años, Silas. Te ofrecí cursos de formación, nuevas oportunidades para avanzar en tu carrera. Intenté hablar de nuestros problemas, pero tú siempre los ignorabas. Intenté ocultar mis éxitos para no herir tu orgullo. ¿Acaso no son eso intentos de salvar el matrimonio? Nunca entendiste lo que es ser el marido de una mujer exitosa», dijo él con obstinación. «Las bromas constantes de mis compañeros, las miradas condescendientes, las preguntas sobre por qué sigo siendo técnico de laboratorio. Tus logros me recordaban cada día mis fracasos. Y en lugar de utilizar mi éxito como estímulo para tu propio crecimiento, decidiste vengarte de mí en secreto», dijo Rosamund. «Engañándome, mintiendo a mis espaldas, haciéndome quedar como una fracasada ante los demás». Silas bajó la mirada, sin saber qué responder. «¿Sabes lo que descubrí ayer?», continuó Rosamund. «Que ya no te amo, y no se trata del engaño ni de las mentiras. Simplemente te miré en el restaurante y me di cuenta de que tenía delante a un extraño. No era el hombre con el que me casé hace 10 años. Esa persona desapareció hace mucho tiempo», admitió Silas en voz baja, abrumada por el sentimiento de su propia inutilidad. «Que tú mismo creaste», señaló Rosamund. «Nadie te impidió crecer, excepto tú mismo». Se hizo el silencio. Por la ventana pasó volando una bandada de pájaros que se dirigían hacia el sur. Rosamund observaba su formación en V y sentía una extraña conexión con ese anhelo de calor y luz. «Y tú has cambiado», dijo finalmente Silas. «Antes no habrías hablado tan directamente. Siempre intentabas suavizar, consolar, encontrar un compromiso».
Estoy cansada de suavizar la verdad, respondió Rosamund con sencillez. Eso no nos ayudaba ni a ti ni a mí, solo prolongaba la agonía. Silas se levantó de repente, se acercó a la nevera y sacó una botella de whisky que guardaban para ocasiones especiales. ¿Quieres un trago?, preguntó, por los 10 años que, al fin y al cabo, han sido. Rosamund negó con la cabeza. No, Silas, no quiero convertir nuestro divorcio en una escena sentimental. Es simplemente el final de una relación que hace tiempo que se agotó. Él asintió y se sirvió solo. Siempre has sido pragmática, dijo mientras daba un sorbo. Quizás por eso has logrado más. No es cuestión de pragmatismo, replicó Rosamund, sino en una evaluación sobria de la situación y en la disposición a tomar decisiones difíciles. Tú preferías el autoengaño y las ilusiones. Silas no discutió. Parecía cansado, como si el fuego interior que lo había sostenido todos estos años, aunque fuera dirigido hacia la mentira y la manipulación, finalmente se hubiera apagado. ¿Qué pasará con la casa?, preguntó. Dudo que pueda pagar la hipoteca yo solo. En los documentos que firmaste ayer se indica que puedes comprar mi parte en el plazo de 1 año o vender la casa y repartir el dinero obtenido, respondió Rosamund. Tú decides. Qué formal, sonrió Silas, como si nunca hubiéramos sido cercanos. ¿Lo fuimos?, preguntó Rosamund. En los últimos años, desde luego que no. 2 extraños bajo el mismo techo. No encontró nada que objetar. Y, sin embargo, dijo Silas tras una pausa, ayer estabas espectacular. Ese vestido, ese peinado, nunca te había visto así. Porque nunca me has mirado de verdad, respondió Rosamund. Solo veías lo que querías ver, una mujer insegura que aguantaría tu desprecio por miedo a la soledad. Silas se estremeció, como si le hubieran dado un golpe. No creía que lo sintieras tan profundamente, dijo en voz baja. ¿No lo creías o no querías creerlo? Rosamund negó con la cabeza. No importa, todo eso es pasado. Levantó las bolsas, dispuesta a marcharse. Encontrarás a otra persona, dijo Silas. Con tu trabajo, tu aspecto, tu inteligencia, tendrás una cola de admiradores. No busco un sustituto, respondió Rosamund. Necesito tiempo para mí misma. He vivido demasiado tiempo según las expectativas de los demás. Se dirigió hacia la salida, pero se volvió en la puerta. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo. Si simplemente hubieras aceptado mi éxito, me hubieras apoyado en lugar de envidiarme, podríamos haber sido felices. Te quería, Silas. No a tu puesto ni a tu sueldo, a ti. Y yo, titubeó. Probablemente amaba la idea de ti, una mujer que me admirara, que me mirara desde abajo. Cuando la realidad dejó de coincidir con esa idea, yo me derrumbé. Al menos, por fin lo has reconocido, asintió Rosamund. Quizá ahora puedas seguir adelante. Y tú ya estás siguiendo adelante, comentó él con amargura. Sí, respondió ella simplemente. Adiós, Silas. Adiós, Rose. Rosamund salió de la casa sin mirar atrás. El taxi ya la estaba esperando. Lo había llamado con antelación, sabiendo que no se retrasaría. El conductor la ayudó a cargar las maletas y, al poco tiempo, la casa donde había pasado tantos años de su vida desapareció tras una curva. En el taxi, Rosamund finalmente se permitió respirar. Era extraño, pero no sentía ni amargura ni arrepentimiento, solo alivio y una tranquila tristeza por el tiempo que ya no podía recuperar. La última conversación con Silas era necesaria para ambos, pura, honesta, sin fingimientos ni manipulaciones. Quizás, por primera vez en muchos años, hablaron como iguales, sin intentar demostrar nada ni ganar nada. Sonó el teléfono. Era el doctor Pearson. «¿Rosamund? ¿Cómo estás?». En su voz se notaba una sincera preocupación. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella con sinceridad. «Todo ha terminado, definitivamente». «Me alegro de oírlo», dijo Pearson. «Escucha, te llamo por lo de la conferencia internacional.
Los organizadores acaban de confirmar tu participación como ponente principal. 3 días en Viena, con todos los gastos pagados. ¿Qué me dices? Rosamund sonrió. Una nueva etapa de su vida comenzaba con fuerza. Diré que sí, respondió. ¿Cuándo hay que volar? Dentro de 3 semanas, dijo Pearson. Tiempo suficiente para prepararse y arreglar los asuntos personales. Mis asuntos personales ya están arreglados, le aseguró Rosamund. Estoy completamente preparada para nuevos retos. Al terminar la conversación, se recostó en el asiento y contempló las calles de Russellville que pasaban ante sus ojos. La ciudad que la conocía como la señora Hartley, la esposa de Silas, ahora conocería a la nueva Rosamund, una profesional independiente y segura de sí misma que vivía según sus propias reglas. Las maletas con las cosas de su vida anterior le parecían ahora extrañamente insignificantes. Lo que realmente importaba era lo que se había llevado de aquella casa. No eran los libros ni las fotos, sino la libertad, la autoestima y una nueva comprensión de su propio valor. El taxi se detuvo frente a su nueva casa. Rosamund pagó, cogió las maletas y subió las escaleras. Al abrir la puerta del apartamento, sintió que la carga de los últimos años se le quitaba definitivamente de encima. Por delante le esperaba la incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo esa incertidumbre no le asustaba, sino que le inspiraba. Rosamund dejó las maletas en el vestíbulo, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco del otoño entró en la habitación, trayendo consigo el aroma de las hojas caídas y la promesa de un nuevo comienzo. Respiró profundamente, sintiendo cómo se enderezaban sus hombros, cómo se rectificaba su espalda, cómo se levantaba su barbilla. 10 años habían terminado. Ahora comenzaba una nueva vida. Silas Hartley estaba de pie frente al espejo del baño, mirando su reflejo. Ojos hundidos, piel pálida, barba sin afeitar desde hacía 3 días, el aspecto de un hombre que lo había perdido todo. Había pasado una semana desde aquella humillante velada en el restaurante Moonlight, pero parecía que hubieran pasado años. Su vida se desmoronaba a una velocidad aterradora. Vanity no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Lo había bloqueado en las redes sociales y había cambiado su número de teléfono. A través de conocidos comunes, se enteró de que había solicitado el traslado a otra sección del hospital, lejos del laboratorio, lejos de él. Rosamund también desapareció de su vida, de forma limpia, rápida y sin palabras de más. Se llevó sus cosas, dejó las llaves y los documentos del divorcio. Como si hubiera borrado 10 años de vida en común con un solo movimiento decidido. Silas se echó agua fría en la cara, tratando de ordenar sus pensamientos. En 1 hora tenía que estar en el trabajo. Ya se había tomado 3 días libres alegando enfermedad, pero no podía alargar más la cosa, porque surgirían preguntas que quería evitar. ¿Cómo mirar a los ojos a sus compañeros? ¿Qué decir cuando le preguntaran por Rosamund? Seguramente los rumores ya se habían extendido por todo el hospital. Vanity podía habérselo contado a sus amigas, estas a sus conocidos. Es una ciudad pequeña, un hospital pequeño, todos se conocen. Silas se puso una camisa limpia y se ató la corbata, la misma que llevaba en el restaurante. Amarga ironía. Reuniendo lo que le quedaba de orgullo, salió de la casa, que ahora le parecía demasiado grande y vacía para una sola persona. Se detuvo en el aparcamiento del hospital sin atreverse a salir del coche. A través de las puertas de cristal de la entrada principal, veía a los empleados, pacientes y visitantes yendo y viniendo. Un día laboral normal. El mundo no se había detenido, aunque su propia vida había dado un vuelco. Finalmente, Silas se obligó a salir del coche y se dirigió a la entrada. En la puerta se encontró con Martin Crowe, un compañero de laboratorio con el que solía bromear. «Hartley», exclamó Martin, «estás vivo. Ya habíamos decidido que te habías fugado». «Solo es un resfriado», murmuró Silas, evitando la mirada de su colega.
Sí, claro, dijo Martin bajando la voz. Oye, lo siento de verdad. Todo el mundo sabe lo tuyo con Rosamund, y lo de Vanity también. Silas se quedó helado. Sus peores temores se habían confirmado. ¿Qué es lo que sabe todo el mundo?, preguntó, conteniendo el temblor de su voz. Bueno, Martin titubeó. Que os vais a divorciar, que tú has estado saliendo con Vanity, y algo más sobre lo que le contaste a ella sobre Rosamund. No son cosas muy agradables si creemos los rumores. Silas cerró los ojos. Entonces, todo. La revelación completa. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, se derrumbó de la noche a la mañana. No es exactamente así. Intentó salvar la situación. Es más complicado. Oye, no necesito detalles. Martin levantó las manos en un gesto defensivo. Tu vida personal es asunto tuyo. Solo prepárate para las preguntas y para las miradas de reojo, especialmente de la parte femenina del equipo. Con estas palabras, le dio una palmada en el hombro a Silas y se apresuró a entrar, dejándolo solo con su creciente pánico. El día resultó ser tal y como él temía. Miradas de reojo, conversaciones que se interrumpían cuando él aparecía, silencio ostentoso de algunos compañeros. Las enfermeras con las que solía coquetear ahora pasaban a su lado con caras impasibles. Las técnicas de laboratorio se mostraban distantes y frías. Durante la pausa para comer, Silas se sentó en una mesa alejada del comedor con la esperanza de evitar la compañía, pero pronto se le unió Doris, una técnica de laboratorio mayor que llevaba más tiempo que nadie trabajando en el hospital. ¿Un día difícil?, le preguntó sin rodeos. Ha habido días mejores, respondió Silas evasivamente, hurgando con el tenedor en el plato. Dejarán de cotillear en una semana o dos. Doris señaló con la cabeza al grupo de enfermeras que le lanzaban miradas. Surgirá un nuevo rumor y te dejarán en paz. ¡Qué consuelo!, dijo él con una sonrisa amarga. No lo he intentado, dijo la anciana mirándolo atentamente. Sabes, siempre he pensado que has tenido suerte con Rosamund. Es inteligente, honesta y leal. Muchos hombres sueñan con tener una esposa así. Silas dejó el tenedor, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué me dice eso? Porque veo que todavía no comprendes lo que has perdido. Doris negó con la cabeza. Te consideras una víctima de las circunstancias, en lugar del autor de tus propios errores. No sabes nada de nuestra relación, replicó Silas. Sé lo suficiente, respondió ella con calma. He visto cómo te ha apoyado todos estos años, cómo se sentía orgullosa de ti, incluso cuando no le dabas motivos para ello, y he visto cómo empezaste a alejarte cuando su carrera empezó a ir viento en popa. Silas quiso replicar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Doris tenía razón, y eso le dolía más que cualquier mentira. No importa, dijo finalmente. Todo ha terminado. Ella se ha ido. Y ha hecho bien, asintió Doris levantándose. No la merecías, Silas, pero quizá esta lección te haga mejor persona, para la próxima mujer de tu vida. Si es que la hay. Con estas palabras, la anciana ayudante de laboratorio se retiró, dejándolo solo con su comida fría y sus pensamientos amargos. Después del trabajo, Silas no fue a casa. Se dirigió al bar Joe's, un local sin pretensiones a las afueras de Russellville, donde servían whisky barato y no hacían preguntas. «Doble», le dijo al camarero dejándose caer pesadamente en el taburete. La bebida le quemó la garganta, pero no le proporcionó alivio. Silas pidió otra, con la esperanza de que el alcohol atenuara el dolor de la humillación y la pérdida. ¿Problemas?, preguntó el camarero, sirviéndole más whisky. «Mi mujer se ha ido», respondió Silas lacónicamente. «Son cosas que pasan», comentó el camarero con tono filosófico. «Mi primera mujer también se fue, y la segunda. A la tercera ya me había acostumbrado». «La engañaba», confesó Silas de repente. El alcohol le había soltado la lengua y las palabras brotaban contra su voluntad.
Le mentía. La hacía parecer una fracasada, aunque en realidad ella había logrado mucho más que yo. El camarero silbó. ¿Y ella se enteró? Oh sí, sonrió amargamente Silas. Montó un auténtico espectáculo. Vino al restaurante donde estaba con mi amante, con un vestido caro, con un nuevo peinado. Parecía una maldita estrella de cine. Y yo me quedé allí sentado, como un idiota, sin saber dónde meterme. La llamada de sus superiores al día siguiente fue un nuevo golpe. El doctor Lewis, director del laboratorio, lo llamó a su despacho. ¿Sabe por qué lo he llamado?, preguntó Lewis cuando Silas se sentó. Me lo imagino, respondió éste en voz baja. Por la situación con Rosamund. No exactamente, dijo Lewis recostándose en su silla. Su vida personal no me incumbe, mientras no afecte al trabajo. Me ha llegado la información de que ha difundido información falsa sobre la doctora Hampton, dijo Lewis con tono seco y profesional. En concreto, sobre su competencia profesional y su trayectoria profesional. La ha presentado como una empleada incompetente que ha conseguido el puesto gracias a sus contactos. Silas palideció. No esperaba que sus palabras llegaran a la dirección. Aquí tiene una copia del informe presentado por la señorita Bristow. Lewis puso el documento delante de él. Describe con gran detalle sus declaraciones, y créame, no hay otra forma de interpretarlas. Estoy considerando la posibilidad de que siga formando parte de nuestro equipo, continuó Lewis. Por ahora, me inclino por una amonestación con periodo de prueba, pero si se repite una conducta similar, abandonará nuestra institución. Y otra cosa, añadió Lewis cuando Silas ya se estaba levantando. Debe saber que la doctora Hampton ha pedido que no se le apliquen medidas disciplinarias. Ha dicho que se trata de una situación personal y que no debe afectar a su reputación profesional. Silas se quedó paralizado, sorprendido. Después de todo lo que había hecho, ¿Rosamund seguía defendiéndolo? Pero yo he decidido lo contrario, continuó Lewis. La amonestación sigue en pie, y le recomiendo que considere la posibilidad de trasladarse a otra sección, por el bien de todos. Ese mismo día, recibió una llamada del agente inmobiliario que se ocupaba de su casa. Un comprador potencial estaba dispuesto a hacer una oferta, pero necesito el consentimiento de ambos propietarios, dijo el agente. Su esposa ya ha dado el suyo. Espero su decisión. Al otro lado de la ciudad, en su nuevo apartamento, Rosamund Hampton terminaba de preparar la próxima conferencia en Viena. Las diapositivas de la presentación estaban listas, los resúmenes revisados, los billetes y el hotel reservados. Esa semana resultó ser inesperadamente liberadora para ella. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligera, como si se hubiera quitado de encima la pesada mochila que había estado cargando durante años. Por supuesto, había momentos de tristeza. Al fin y al cabo, 10 años de matrimonio no desaparecen sin dejar rastro. Pero esos sentimientos no eclipsaban lo principal, la sensación de haber tomado la decisión correcta. Sus compañeros del hospital se mostraron comprensivos con la situación. Nadie hizo preguntas innecesarias ni intentó sonsacarle detalles. Pearson se encargó personalmente de que no se difundieran rumores, al menos en su presencia. El único momento desagradable se produjo cuando el doctor Lewis se acercó a ella para preguntarle por las medidas disciplinarias contra Silas. «No quiero que lo castiguen por mi culpa», dijo ella con firmeza. «Es un asunto personal. No hay que mezclarlo con el ámbito profesional». Lewis se sorprendió, pero no discutió. Más tarde, Rosamund se enteró de que Silas había recibido una amonestación, pero conservó su trabajo. Se alegró de ese desenlace. A pesar de todo, no quería que su exmarido tuviera más problemas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Eran sus padres. Aún no les había contado lo del divorcio. No quería preocuparlos, especialmente a su padre, que recientemente había sido operado del corazón. «Hola, mamá», dijo Rosamund al contestar la llamada.
Querida, ¿cómo estás? La voz de su madre, cálida y cariñosa, le provocó un nudo inesperado en la garganta. Hace mucho que no sabemos nada de ti. ¿Cómo estás, Silas? Rosamund respiró hondo. Era hora de decir la verdad. Mamá, tengo noticias, comenzó. Silas y yo hemos roto. He pedido el divorcio. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Oh, querida, dijo finalmente su madre. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Es una larga historia. Rosamund no quería entrar en detalles. Digamos que nos dimos cuenta de que ya no nos hacíamos felices el uno al otro y decidimos no perder más tiempo en una relación que se había agotado. ¿Estás bien? La voz de su madre denotaba preocupación. ¿Vamos a ir a verte? No, no, dijo Rosamund apresuradamente. Estoy perfectamente. De verdad, tengo un piso nuevo, una importante conferencia en Viena dentro de 2 semanas, un ascenso en el trabajo. Todo va bien. Después de hablar con sus padres, sintió un extraño alivio. Otro paso dado. Otra confirmación de que los cambios eran irreversibles. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el doctor Pearson. Rosamund, perdona por llamar tan tarde, dijo. Solo quería asegurarme de que lo tienes todo listo para Viena. Casi todo, respondió ella. Solo me queda hacer la maleta y revisar los documentos. Perfecto, dijo Pearson con tono de aprobación. Y otra cosa, he hablado con el doctor Brown, de la clínica de Princeton. Están buscando un jefe para el departamento de medicina forense, y tu nombre ha salido en las conversaciones. Rosamund se quedó paralizada. Princeton. Pero eso es una de las mejores clínicas del país, confirmó Pearson. Con equipos de vanguardia, generosa financiación y oportunidades de investigación con las que solo podemos soñar. Pero acabo de conseguir un ascenso aquí, dijo Rosamund desconcertada. Y yo estaría encantado de retenerte, respondió Pearson con sinceridad. Pero, como tu mentor, no puedo dejar de mencionarte esta oportunidad. Te mereces más de lo que Russellville puede ofrecerte. Tras terminar la llamada, Rosamund se acercó al espejo. Nuevo peinado, mirada segura. Había cambiado exteriormente, pero los principales cambios se habían producido en su interior. Ya no temía lo desconocido, no se aferraba a lo habitual por miedo al cambio. Estaba lista para seguir adelante. Princeton, Viena, cualquier otra ciudad o país. Ahora no le parecía aterrador, sino emocionante. El mundo se abría ante ella y estaba decidida a explorarlo en sus propios términos. La lluvia de abril repiqueteaba sobre el techo del coche, creando un ritmo acogedor y relajante. Rosamund Hampton estaba sentada al volante, observando cómo los limpiaparabrisas barrían rítmicamente las gotas del parabrisas. El trayecto de Princeton a Russellville le llevó casi 3 horas, pero no se sentía cansada, solo ligeramente emocionada y con una extraña nostalgia. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquella noche en el restaurante Moonlight, 6 meses que habían cambiado por completo su vida. El divorcio se tramitó rápidamente y sin complicaciones. Silas no impugnó ningún punto de los documentos, como si él también quisiera cerrar ese capítulo lo antes posible. Vendieron la casa y repartieron el dinero obtenido según lo acordado, de forma limpia, rápida y sin dramas. Tras la conferencia en Viena, que fue un éxito, su ponencia recibió una alta valoración por parte de la comunidad internacional. Rosamund aceptó la oferta de la clínica de Princeton. La despedida de Russellville fue un poco triste, pero no dolorosa. Sus colegas le organizaron una cálida despedida. Pearson le deseó personalmente mucho éxito y le hizo prometer que no olvidaría el pequeño hospital donde había comenzado su carrera. Ahora, 6 meses después, regresaba a Russellville por un día, para resolver los últimos trámites con el banco, recoger los documentos que quedaban en el antiguo hospital y visitar a un par de amigos con los que mantenía el contacto.
Rosamund aparcó el coche junto al banco y tras ponerse un ligero impermeable, corrió hacia la entrada bajo la llovizna. En el banco la recibieron con respeto. Al parecer, la noticia de su nombramiento en Princeton había llegado hasta Russellville. Era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía. «Doctora Hampton, nos alegra mucho verla», le dijo sonriendo la gerente que la ayudaba con los trámites. «¿Qué tal le va en su nuevo puesto?» «Muy bien, gracias», respondió Rosamund con una sonrisa. «Es un poco extraño después de Russellville, pero me estoy adaptando». «Todos seguimos sus éxitos», admitió la mujer entregándole la carpeta con los documentos. Incluso salió un artículo sobre su nombramiento en el periódico local. «Nuestra Rosamund conquista Princeton», o algo por el estilo. Rosamund se sintió avergonzada. Nunca había buscado la publicidad, pero le gustaba saber que la ciudad estaba orgullosa de sus logros. Una vez terminados los trámites bancarios, decidió dar un paseo por el centro de Russellville. Por suerte, había dejado de llover y el sol asomaba entre las nubes. Las calles, las tiendas, las cafeterías, todo le resultaba tan familiar y al mismo tiempo tan extraño. ¿O era ella quien había cambiado? Rosamund entró en la cafetería Blue Bird, donde solía quedar con el detective Coulson. Pidió un café y un sándwich, se sentó junto a la ventana y se puso a observar a los transeúntes. Sus pensamientos volvieron a los últimos meses en Princeton. El nuevo trabajo resultó ser precisamente el reto que estaba buscando. Dirigir el departamento de patología forense en una clínica prestigiosa, dar clases en la Facultad de Medicina, participar en proyectos de investigación. Cada día traía algo nuevo. Sus colegas la respetaban, sus superiores la apreciaban y los estudiantes se sentían atraídos por ella. Y otro cambio importante, ya no era la señora Hartley. Al volver a su apellido de soltera, Hampton, Rosamund recuperó una parte de sí misma que había perdido en el matrimonio. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva vida. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces, por las noches, la invadía una melancolía inesperada, no por Silas, sino por la vida que habían planeado juntos, por los sueños que no se habían cumplido. En esos momentos, se recordaba a sí misma que cualquier cambio requiere tiempo y se permitía estar triste, sin intentar reprimir sus emociones. Su vida personal seguía en pausa. Tenía demasiado trabajo y muy poco tiempo para el romance, aunque no le faltaba atención. Compañeros médicos, profesores universitarios, incluso el padre de uno de los estudiantes, no le faltaban invitaciones para salir, pero Rosamund no tenía prisa por empezar una nueva relación. Primero quería aclarar sus ideas, comprender lo que realmente quería, en lugar de lanzarse a la piscina sin pensarlo. La sacó de su ensimismamiento el sonido del teléfono. Era Pearson, su antiguo jefe y mentor. «Rosamund, ¿ya estás en la ciudad?» Su voz sonaba cálida y alegre. «Sí, estoy en el Blue Bird», respondió ella. «Acabo de salir del banco. Genial. ¿Pasas por aquí? Tus compañeros estarán encantados de verte. Y tengo algunas noticias». «Claro», aceptó Rosamund. «Estaré allí en media hora». Terminó su café, pagó y salió a la calle. El tiempo había mejorado definitivamente, así que decidió ir andando al hospital, a solo 15 minutos a paso lento. Al pasar por el parque, Rosamund aminoró el paso. Allí solían pasear con Silas los fines de semana, hacían planes, soñaban con el futuro. Sacudió la cabeza para alejar los recuerdos. El pasado es el pasado. La había convertido en quien era ahora, pero no debía lastrarla. El hospital la recibió con su habitual ajetreo y una mezcla de olores a antiséptico, café y flores en el vestíbulo. Rosamund saludó al guardia de seguridad, que la recibió alegremente y se dirigió a los ascensores. En los pasillos, sus antiguos compañeros de trabajo, enfermeras, médicos, técnicos de laboratorio, la paraban constantemente. Todos querían saludarla,
preguntarle por su nuevo trabajo y compartir las novedades del hospital. «Está estupenda, doctora Hampton», exclamó la enfermera jefe Rebecca, mirándola con aprobación. «Princeton le sienta muy bien». Y era cierto. Rosamund había cambiado físicamente. El nuevo corte de pelo que se había hecho antes de marcharse de Russellville le había quedado tan bien que decidió mantenerlo. La ropa elegante, que antes solo se permitía en ocasiones especiales, ahora formaba parte de su vestuario diario. Y lo más importante, su postura, su forma de andar, su mirada. Ya no se encorvaba ni intentaba pasar desapercibida. Ahora Rosamund se comportaba con la dignidad de una mujer que se conoce a sí misma. Pearson la esperaba en su despacho, abarrotado, como de costumbre, de papeles y revistas. Al ver a Rosamund, se levantó de la mesa con una amplia sonrisa. «Aquí está nuestra estrella», exclamó, abrazándola. «Siéntate. ¿Qué tal Princeton? ¿Qué tal el departamento? ¿Ya te has acostumbrado a mandar?» Rosamund se rió. Echaba de menos esa preocupación paternal, sus preguntas directas y su sincero interés por su vida. «Todo va muy bien», dijo ella. «Hay mucho trabajo, pero es interesante. El equipo me ha acogido bien. ¿Y tú qué tal por aquí? ¿Alguna novedad?» «Oh, todo sigue igual», dijo Pearson con un gesto de la mano. «Las mismas caras, los mismos problemas. Solo que han aumentado un poco la financiación después de tu éxito en Viena. Por cierto, hablando de novedades», bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto. «Silas ha dimitido, hace 2 semanas». Rosamund se quedó paralizada. No esperaba oír ese nombre tan pronto. «¿Ha dimitido? ¿Por qué?» «Oficialmente para continuar su formación», dijo Pearson, recostándose en su silla. «Se ha matriculado en la Facultad de Medicina de Cleveland, a distancia. Dice que quiere ser un médico de verdad, no solo un técnico de laboratorio». «Qué sorprendente», dijo Rosamund en voz baja. «Sí», asintió Pearson. «¿Quién lo hubiera pensado? Después de su ruptura, se vino muy abajo, se encerró en sí mismo, trabajaba de forma mecánica y solo hablaba por trabajo. Louis ya estaba pensando en despedirlo. Demasiados errores, muy poca iniciativa. Y entonces, de repente, ¡zas! La solicitud para entrar en la Facultad de Medicina, la petición de pasar a media jornada, como si hubiera despertado de un largo sueño. Rosamund no sabía qué decir. Sinceramente deseaba lo mejor para Silas, pero no esperaba que realmente se pusiera las pilas. «Me alegro por él», dijo finalmente. «Espero que le salga todo bien». «¿Sabes?», dijo Pearson pensativo. «Creo que tu marcha le ha servido de impulso. Cuando tú estabas cerca podía permitirse quedarse estancado y delegar la responsabilidad en otros, pero cuando se quedó solo, tuvo que elegir entre hundirse o nadar». «Quizás», asintió Rosamund. «En cualquier caso, me alegro de que haya elegido lo segundo». Pasaron a discutir asuntos de trabajo. Pearson le mostró el nuevo equipo que el hospital había adquirido gracias al aumento de la financiación y le presentó a los nuevos empleados. Rosamund sintió una extraña mezcla de emociones. Orgullo por sus antiguos compañeros, una ligera nostalgia y al mismo tiempo la firme convicción de que ahora su lugar estaba en Princeton. Después de visitar el hospital, decidió pasar por el supermercado para comprar regalos para sus padres, a quienes pensaba visitar de camino a casa. En el pasillo de los productos de repostería, Rosamund se topó inesperadamente con Silas. Él estaba de pie frente al estante de galletas, estudiando pensativamente las etiquetas, y no se dio cuenta de que ella se acercaba. Rosamund se quedó paralizada por un segundo, pensando en dar media vuelta, pero decidió que sería una tontería. Son personas adultas, capaces de comunicarse de forma civilizada. «Hola, Silas», dijo ella, acercándose. Él se sobresaltó y se dio la vuelta. Lo primero que notó Rosamund fue lo mucho que había cambiado. Había adelgazado, estaba demacrado y tenía ojeras. Vestía de forma sencilla pero pulcra.
vaqueros, camisa y chaqueta ligera. Llevaba el pelo largo y peinado descuidadamente hacia atrás, y la barba un poco más larga de lo habitual. «Rosamund», dijo con sorpresa en la voz, «no sabía que estabas en la ciudad». «He venido un día para arreglar unos asuntos», respondió ella, esforzándose por hablar con naturalidad, aunque, por alguna razón, su corazón latía más rápido. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió él encogiéndose de hombros. «O, mejor dicho, estaba bien, pero ahora es complicado». «He oído que has entrado en la Facultad de Medicina», dijo Rosamund. «Enhorabuena. Es inesperado, pero estupendo. Gracias». Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Sí, decidí que era hora de tomar las riendas de mi vida. Basta ya de quejarme de mi suerte». «Me alegro por ti, de verdad». Se produjo una pausa incómoda. Rosamund ya quería despedirse e irse, pero Silas habló primero. «Estás estupenda», dijo. «Princeton te sienta muy bien». «Gracias». Ella esbozó una leve sonrisa. «Me gusta estar allí. Buen trabajo, proyectos interesantes. Vi un artículo sobre ti en una revista científica», confesó Silas. «Sobre una nueva técnica para identificar toxinas raras. Impresionante». Rosamund se sorprendió. No pensaba que Silas siguiera su carrera. «Es el trabajo de todo el equipo, no solo mío», respondió con modestia. «Pero la idea fue tuya», insistió él. «Recuerdo que hablaste de ello aquí, en Russellville. Nadie te tomó en serio entonces, pero tú no te rendiste». En sus palabras no había rencor ni envidia, solo el reconocimiento de sus méritos. Era un nuevo Silas, uno que ella no conocía. «Sabes, quería llamarte», dijo de repente. «Marqué el número varias veces, pero no me atreví. Quería pedirte perdón por todo, por las mentiras, las infidelidades, por cómo me comporté con tus éxitos. Fui un marido horrible». «Silas, no». Rosamund negó con la cabeza. «Eso es pasado. Ambos cometimos errores». «No», dijo él con firmeza. «Tengo que decirlo. Te envidiaba tu talento, tu determinación. En lugar de estar orgulloso de ti, de apoyarte, intentaba menospreciarte para sentirme mejor conmigo mismo. Fue mezquino y estúpido, y perdí lo más valioso que tenía». Rosamund lo miró sin saber qué responder. No esperaba tanta sinceridad, un reconocimiento tan profundo de sus propios errores. «Gracias por estas palabras», dijo finalmente. «Era importante para mí escucharlas. Y yo también te pido perdón, por no darme cuenta de lo difícil que era para ti, por no encontrar otra forma de terminar todo esto». Silas sonrió con amargura. «No te disculpes. Esa noche en el restaurante la necesitaba, como una bofetada que te hace despertar. Hiciste lo correcto». Estaban de pie en medio del supermercado, dos personas que alguna vez fueron marido y mujer, y ahora eran prácticamente desconocidos, y, al mismo tiempo, unidos por una historia común que no se puede borrar así como así. «Bueno, tengo que irme», dijo Rosamund mirando el reloj. «Tengo que pasar por casa de mis padres antes de volver a Princeton». «Por supuesto», asintió Silas. «No te detendré. Solo me alegro de haberte visto, y me alegro de que te vaya bien. Y yo me alegro de que tengas nuevos objetivos», dijo Rosamund con sinceridad. «Buena suerte en la Facultad de Medicina. Lo conseguirás». «Gracias». Él sonrió, y por un instante, Rosamund vio en él al Silas al que una vez amó. «Cuídate». «Y tú también». Ella asintió y, dándose la vuelta, se dirigió a las cajas. Al salir del supermercado, Rosamund se detuvo para recuperar el aliento. El encuentro con Silas no le provocó ni ira ni dolor, solo una ligera tristeza y, sorprendentemente, cierto alivio. Era como si le hubieran quitado un peso de encima. En el coche, sacó el teléfono y vio un mensaje de Richard Brown, su nuevo jefe de Princeton. «La comisión ha aprobado la financiación de tu proyecto.
Cuando vuelvas, discutiremos los detalles. Enhorabuena. Rosamund sonrió. La vida continuaba, abriendo nuevas puertas y ofreciendo nuevas oportunidades. Silas había quedado en el pasado, no como un enemigo o un agresor, sino como parte de una historia que la había hecho más fuerte y sabia. El trayecto hasta la casa de sus padres duró aproximadamente 1 hora. Durante todo ese tiempo, Rosamund pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. De ser una mujer insegura que intentaba salvar un matrimonio moribundo, se había convertido en una profesional independiente y exitosa que vivía según sus propias reglas. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces se despertaba en mitad de la noche por el silencio del apartamento, a veces echaba de menos las calles familiares de Russellville, a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta, pero, en general, era feliz, verdaderamente feliz, como no lo había sido en mucho tiempo. Sus padres la recibieron con los brazos abiertos. Su madre preparó su pastel favorito, y su padre, ya recuperado de la operación, presumía de sus nuevas herramientas de jardinería. Una velada normal y tranquila en familia. Pero para Rosamund era especial, una confirmación de que algunas cosas no cambian, de que hay un lugar donde siempre la esperan y la quieren. Durante la cena, habló de su nuevo trabajo, del proyecto que acababa de recibir financiación, de sus planes para el futuro. Sus padres la escuchaban con orgullo y alegría. «Estoy muy feliz por ti, querida», dijo su madre cuando se quedaron a solas en la cocina. «Por fin has desplegado tus alas. Es lo que siempre he querido para ti». «Lo sé, mamá». Rosamund la abrazó. «Gracias por creer siempre en mí, incluso cuando yo misma no creía en mí». A la mañana siguiente se marchó a Princeton. Tenía por delante un largo camino, pero no se sentía cansada. Al contrario, estaba llena de energía y ganas de actuar. El encuentro con Silas, la conversación con Pearson, la velada con sus padres, todo ello parecía haber cerrado un círculo, permitiéndole dejar atrás definitivamente el pasado y seguir adelante con el corazón limpio. A las afueras de Russellville, Rosamund detuvo el coche en un mirador. Desde allí se veía toda la ciudad, pequeña, acogedora, familiar hasta el último callejón. 10 años de su vida habían transcurrido allí. A pesar de todo, habían sido buenos años, años que la habían formado como profesional y como persona. Respiró hondo y exhaló. Era hora de decir adiós, no para siempre. Volvería aquí para visitar a sus padres y reunirse con sus amigos, pero ya como visitante, no como residente. Su hogar estaba ahora en Princeton, su futuro estaba en sus propias manos. Rosamund arrancó el coche y salió a la autopista. Por delante le esperaba una nueva vida llena de oportunidades, retos y descubrimientos, y estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto y la cabeza bien alta.